Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Uno se acostumbra a casi todo en esta vida. Al olor penetrante del formol que se impregna en la ropa y que ningún jabón logra borrar. Al silencio pesado de una sala donde la única compañía no respira. A la rutina mecánica de cerrar los ojos que ya no volverán a ver nada. Yo me acostumbré. Con el tiempo, la muerte dejó de asustarme y se convirtió en oficio. Mi nombre es Damián, y lo que voy a contar ocurrió hace poco más de un año, en la época en que trabajaba en una funeraria discreta, una casona vieja de 2 pisos, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Afuera, el ruido de los autobuses y los claxones era constante. Adentro, solo quedaba un murmullo apagado, un eco distante, como si el mundo se desvaneciera en cuanto cerrabas la puerta principal. Esa noche de jueves, el trabajo era tranquilo. Solo tenía un cuerpo por preparar, un hombre mayor que había muerto en su cama, mientras dormía. Sin violencia, sin sufrimiento visible. Me dediqué a vestirlo, a peinarlo, a maquillarle discretamente el rostro. Mi objetivo siempre era el mismo, que la familia, al verlo, encontrara un instante de serenidad. Ya estaba en la fase final, ajustándole la corbata y cruzándole las manos sobre el pecho, cuando los escuché. 3 golpes secos en la puerta de la sala. Toc, toc, toc. El sonido retumbó en el silencio de aquel cuarto azulejado. Me extrañó de inmediato. Nadie golpeaba nunca esa puerta. Los empleados entraban por otro lado y los familiares tenían prohibido el acceso a la sala de preparación. Me limpié las manos en el delantal y abrí. En el pasillo mal iluminado había un hombre, delgado, con un saco oscuro que le quedaba grande, los hombros encorvados, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Pero lo que más me inquietó fue su mirada, fija, inmóvil, como si no parpadeara. Sus ojos no me miraban a mí, sino a algún punto detrás de mí, dentro de la sala. ¿Se le ofrece algo?, pregunté, intentando sonar firme. El hombre tardó en responder, como si procesara lentamente mis palabras. Finalmente habló con una voz baja, arrastrada. Necesito un momento con él antes de que lo preparen. Sentí una punzada de irritación. Esa petición era imposible, estaba en contra de las reglas. Pero había algo en su calma, en la forma en que lo dijo, que me desarmó. No era la súplica desesperada de un familiar, era otra cosa. Una firmeza tranquila, antinatural. Lo lógico habría sido cerrar la puerta y llamar al vigilante. Pero en ese instante pensé que tal vez era un hijo o un hermano que no había alcanzado a despedirse. Negárselo me pareció cruel. 5 minutos cedí, aunque a regañadientes, solo 5. Me hice a un lado. El hombre entró sin mirarme, arrastrando un olor extraño, húmedo, como ropa guardada demasiado tiempo. Cerré la puerta tras él y me quedé en el pasillo, con un cigarro entre los dedos que no encendí de inmediato. El tiempo pasó lento. Miraba la puerta cerrada y me repetía: ¿qué demonios hago? ¿Por qué lo dejé pasar? No escuchaba nada, ni un susurro, ni un movimiento. Solo el silencio. Encendí el cigarro al fin. El humo se mezcló con el olor húmedo que parecía quedarse pegado en mis fosas nasales. 5 minutos, me dije. Y cuando se cumplieron, la puerta se abrió sola. El hombre salió igual que había entrado, en silencio. Pasó junto a mí sin voltear, con la cabeza gacha. Y entonces lo oí. De su boca venía un sonido bajo, rítmico, un crujido seco, hueco, como cuando alguien muerde nueces con todo y cáscara. Un sonido de algo duro partiéndose entre dientes. Se alejó por el pasillo hasta perderse en la esquina. Yo me quedé helado, sin atreverme a moverme. Al entrar de nuevo en la sala, todo parecía igual, hasta que miré el rostro del difunto. El mismo hombre al que yo había dejado con una expresión serena, ahora tenía los ojos abiertos de par en par, desorbitados, la boca crispada, en un gesto de terror puro, como si hubiera visto lo peor del mundo, justo después de morir. Y en ese instante comprendí que no debía abrir esa puerta nunca. Esa noche no pude dormir. Me fui a casa con el olor húmedo aún en la nariz
y el sonido de aquel crujido hueco atormentándome en los oídos. El rostro del difunto, que yo mismo había dejado en paz, había cambiado a una mueca de horror absoluto. No era posible. No debía ser posible. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, de que el rigor mortis podía deformar un rostro, que la tensión de la noche me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era así. Pasaron 2 días. Seguí con mi rutina en la funeraria, pero cada vez que entraba en la sala de preparación, sentía un escalofrío. La sombra de aquel hombre de hombros encorvados parecía rondar en cada rincón. Y entonces recordé algo. En esa sala había siempre una grabadora de audio. Era política de la empresa, dejarla encendida durante los procedimientos para evitar reclamos de las familias. Una medida burocrática, nada más. Yo la había dejado encendida aquella noche, como siempre. De repente, la idea se me clavó en la mente como un anzuelo. Si aquel hombre había dicho algo al difunto, si había revelado un secreto, una confesión, tenía que estar ahí. Tal vez escuchar la grabación me daría paz. Me demostraría que no había nada sobrenatural. Esperé hasta que terminé mi turno y la funeraria quedó vacía. La casona crujía en la oscuridad. Los ventiladores de techo giraban lento y el eco de mis propios pasos se sentía demasiado fuerte. Me acerqué al estante donde guardábamos la grabadora. Ahí estaba, pequeña, negra, con la pantalla digital apagada. La tomé con manos temblorosas. El plástico frío me hizo estremecer. La llevé a mi mesa, conecté un auricular y rebobiné la cinta digital hasta el momento en que había salido de la sala aquella noche. Respiré hondo y presioné play. Al principio, todo era normal. El zumbido bajo del ventilador, mis pasos alejándose, el silencio de la sala vacía. 1, 2, 3 minutos. Nada. Solo el vacío. Fruncí el ceño. ¿Y el hombre no había hablado? Mi corazón latía más rápido. Avancé unos segundos y entonces lo escuché. Un ruido húmedo, bajo, como un goteo espeso. Al principio pensé que eran interferencias, pero luego vino un sonido más claro, chasquidos, crujidos secos, como ramas gruesas partiéndose. Me arranqué el auricular de la oreja de golpe, como si me hubiera quemado. Me quedé quieto, respirando con dificultad. Lo volví a colocar, con miedo. El sonido se repetía, lento, rítmico, crack, crack. No había voces, no había susurros. Solo ese sonido de trituración, de algo duro rompiéndose entre dientes. El mismo que había escuchado cuando el hombre pasó junto a mí en el pasillo. De repente, un golpe seco en la grabación. ¡Tac! Como si algo hubiera caído sobre la mesa de metal. Después, un silencio largo, casi insoportable. Apagué la grabadora con el corazón desbocado. El sudor me corría por la espalda. No quería seguir escuchando, pero al mismo tiempo necesitaba respuestas. Me quedé sentado frente a la mesa, en la penumbra de la funeraria, con el auricular enredado en los dedos. La pregunta me taladraba la cabeza. ¿Qué hizo ese hombre dentro de la sala? ¿Qué le dijo? ¿O qué le hizo al difunto? Una idea me cruzó como un rayo y me heló la sangre. La grabación no captaba voces porque quizá no había palabras. Quizá la despedida fue otra cosa. Un acto que no necesitaba lenguaje. Guardé la grabadora en mi bolsillo, incapaz de dejarla ahí. Esa noche me fui a casa caminando por calles vacías, con la sensación de que alguien me seguía. Cada sombra parecía encorvar los hombros. Cada esquina me devolvía un eco de pasos que no eran míos. Al llegar a mi departamento, apagué todas las luces, cerré cortinas, y aún así no pude dormir. El sonido del crujido hueco seguía golpeando mi mente. Me tapé los oídos con las manos, pero lo seguía escuchando, como si ya no viniera de fuera, sino de adentro de mí. A las 3 de la madrugada me levanté decidido. Saqué la grabadora y la encendí otra vez. Rebobiné al mismo punto y dejé que el silencio llenara mi sala. El reloj marcaba las 3:15 cuando el ruido volvió. El crujido seco, el golpeteo hueco. Pero esta vez hubo algo más. Entre los crujidos se escuchó un suspiro, bajo, arrastrado, como un aliento húmedo justo contra el micrófono. No era el mío, no era humano. Apagué la grabadora de un manotazo y la lancé al suelo.
Se deslizó por el piso y se quedó inmóvil. Me quedé sentado en la oscuridad, con el corazón a punto de salirse del pecho. Esa noche entendí que había abierto una puerta que no debía abrir. La puerta de la sala, la puerta de la grabación, la puerta de algo que estaba más allá de la muerte. Y lo peor era la certeza que crecía dentro de mí. Ese hombre, esa cosa, no había terminado conmigo todavía. Los días siguientes se volvieron insoportables. Yo iba a la funeraria como siempre. Me ponía el delantal blanco, preparaba cuerpos, hablaba con familias, pero mi mente estaba en otro lado. Cada sonido, cada sombra, me recordaba al hombre encorvado, al saco negro que parecía colgarle del cuerpo, a ese olor húmedo imposible de olvidar. Y sobre todo, la grabación. No podía sacarla de mi cabeza. El crujido hueco, los golpes secos, ese suspiro que no era humano. Cada noche, aunque intentaba resistirme, terminaba sacando la grabadora de un cajón y escuchando otra vez, como si buscara una explicación, una prueba que me convenciera de que todo era real y no un producto de mi locura. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Al principio, eran vagos, difusos. Soñaba que caminaba por un pasillo interminable, estrecho, con muros de azulejos como los de la sala de preparación. Mis pasos resonaban, pero nunca llegaba a ninguna puerta. Solo un corredor sin fin. Luego, poco a poco, los sueños se hicieron más claros. Yo avanzaba por el pasillo y escuchaba un eco detrás de mí. Pasos arrastrados, pesados, lentos. Al girarme, siempre lo veía. El hombre del saco. Su silueta encorvada, sus ojos fijos en mí. Nunca corría, nunca hablaba. Solo avanzaba, paso a paso, reduciendo la distancia entre nosotros. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo como loco. Pero lo peor fue cuando empecé a traer algo de los sueños conmigo. Una madrugada, tras despertar de golpe, sentí en mi departamento un olor a humedad, a ropa mojada. Me levanté sobresaltado y revisé la cocina, el baño, todo. Nada. No había fuga, no había agua. El olor venía de la nada, el mismo olor que aquel hombre había dejado en la funeraria. La noche siguiente, el sueño volvió. El pasillo era más largo que nunca, infinito. Yo corría con todas mis fuerzas, y los pasos de él detrás de mí no se detenían. Sentía su aliento en mi nuca, ese aire húmedo y frío. Cuando desperté, mis piernas estaban tensas, adoloridas, como si realmente hubiera estado corriendo. Y entonces ocurrió lo que cambió todo. Un viernes por la mañana, mientras acomodaba los frascos de formol en el estante, escuché un ruido en el pasillo de la funeraria. Un tac-tac-tac rítmico, idéntico al de mis sueños. Se me heló la sangre. Dejé lo que tenía en la mano y asomé la cabeza por la puerta. El pasillo estaba vacío, la luz parpadeaba, y el eco de los tubos de agua hacía vibrar las paredes. Me quedé paralizado, con la sensación de que en cualquier momento él doblaría la esquina, como en mis pesadillas. Volví a la sala de preparación, cerré la puerta y me apoyé contra ella, sudando frío. Me repetía una y otra vez: no puede estar aquí, no puede estar aquí. Pero algo dentro de mí sabía que ya no había diferencia entre los sueños y la realidad. Lo que había dejado entrar aquella noche ya no estaba confinado a un cuarto ni a una grabación. Se había colado en mis noches, en mis días, en mi propia vida. Esa misma tarde decidí hablar con un compañero, Julián, un viejo embalsamador con más de 30 años en el oficio. Era supersticioso, siempre llevaba un escapulario en el cuello y dejaba veladoras encendidas cuando trabajaba. Me atreví a contarle una parte de lo ocurrido, lo del hombre extraño, la visita nocturna, el rostro del difunto. No le hablé de la grabación ni de los sueños. Julián me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminé solo dijo: eso no era un familiar. ¿Entonces qué era?, pregunté, casi suplicando. Julián bajó la voz. Dicen que en los barrios viejos de la ciudad hay gente que nunca se va. Hombres que vivieron de la muerte y siguen buscándola incluso después. Me miró fijo y añadió: si lo viste en el pasillo de tus sueños, ya lo traes pegado. Y no va a soltarte fácil. Sus palabras me dejaron temblando. Intenté reírme,
hacer como que no creía, pero en el fondo supe que tenía razón. Esa noche, los sueños regresaron. El pasillo estaba más oscuro, y yo ya no estaba solo. Escuchaba respiraciones alrededor, como si hubiera cuerpos apoyados contra las paredes, ocultos en la sombra. El hombre del saco seguía allí, caminando lento, pero ahora no era el único. Decenas de ojos me miraban desde las sombras. Me desperté gritando, y al encender la lámpara vi algo que me heló la sangre. En el piso de mi cuarto, junto a la cama, había marcas húmedas de pisadas, como si alguien hubiera caminado descalzo con los pies mojados. Las huellas se perdían hacia el pasillo de mi departamento. Me quedé inmóvil, sin atreverme a mover un dedo, y en la penumbra me llegó otra vez ese sonido familiar. Crack, 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 como si alguien, detrás de la puerta, estuviera masticando huesos. No recuerdo haber dormido después de aquella noche de las huellas. Pasé las horas sentado en la cama, con las luces encendidas, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse sola. El sonido de crack, crack, seguía resonando en mi cabeza, aunque no estaba seguro de si venía de fuera o de dentro de mí. El día siguiente en la funeraria fue un tormento. Cada cuerpo que preparaba parecía tener la misma mueca de horror que aquel difunto. Cada pasillo me recordaba al de mis sueños. Julián me miraba preocupado, pero yo no podía decirle la verdad, que la cosa me había seguido hasta mi casa. Esa noche, juré mantenerme despierto. Preparé café, cerré todas las ventanas, apagué las luces y me quedé en el sillón con la grabadora sobre la mesa. Me decía a mí mismo que si estaba alerta, nada podía pasar. Que todo era psicológico, alucinaciones de un hombre cansado. Pero a las 0 en punto, el teléfono sonó. El timbre agudo, repetido, me hizo saltar del asiento. ¿Quién llama a esa hora? Miré la pantalla. Número desconocido. Tragué saliva y contesté. ¿Hola? Silencio. Solo un ruido de fondo, como estática húmeda. ¿Quién habla? Insistí, intentando sonar firme. Entonces lo escuché. Un suspiro largo, pesado, arrastrado. El mismo que había oído en la grabación. Me quedé helado, sin poder colgar. El suspiro se repitió, más fuerte, casi rozando el auricular de mi oído. Después vino un sonido seco, metálico. Tac, como un golpe contra una mesa. Idéntico al que había escuchado en la grabación de la funeraria. Me temblaban las manos. Apagué el teléfono de golpe, lo lancé sobre el sillón y retrocedí como si me quemara. El aparato quedó vibrando, como si aún respirara. Esa noche no hubo sueño, hubo vigilia. Cada sombra del cuarto se alargaba. Cada ruido mínimo parecía un presagio. A las 3:15, como en la grabación, la grabadora se encendió sola. No la había tocado, no la había conectado a nada. La pantalla parpadeó y la voz electrónica dijo: reproduciendo. De los altavoces brotó otra vez el crujido hueco, húmedo, como dientes triturando hueso. Intenté apagarla, pero los botones no respondían. El volumen subió solo, hasta llenar el cuarto, y entonces, entre los ruidos, se escuchó una voz. Vaya, ronca, casi inhumana, pero clara. Ya te vi. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. La apagué arrancándole las baterías y la tiré contra la pared. Cayó al suelo hecha pedazos, pero el eco de esa frase siguió en mi cabeza. Ya te vi. No era una amenaza. Era una declaración. Ya no podía esconderme. Él sabía dónde estaba. Al día siguiente, busqué a Julián. Le conté todo, incluso la llamada, la grabadora encendiéndose sola, la voz. Esperaba que me tratara de loco, que se riera, pero su rostro se puso pálido. No contestes más llamadas desconocidas, me dijo. No escuches más grabaciones. Cada vez que atiendes, le abres la puerta un poco más. ¿Y qué hago entonces?, pregunté, desesperado. Julián se persignó y murmuró: hay puertas que no se cierran nunca. Solo puedes aprender a vivir con ellas abiertas o dejar que te arrastren. Esa noche me acosté con el celular apagado, la tele encendida, todas las luces prendidas. Me repetía una y otra vez que nada pasaría, que era cuestión de voluntad, que si ignoraba, desaparecería. Pero a las 0 exactas, la televisión se apagó sola. El cuarto quedó en silencio absoluto. Y en medio de la oscuridad, el celular,
Apagado, vibró. Una vez, 2 veces, 3. Me acerqué temblando. La pantalla negra brilló un segundo, mostrando un número. 1000 firo. El timbre sonó otra vez, pero esta vez ni siquiera necesité contestar. Del auricular salió, por sí solo, ese suspiro húmedo, arrastrado. Y después, la misma frase. Ya te vi, y ahora vendré. El mensaje había sido claro. Ya te vi, y ahora vendré. Desde esa noche, no hubo rincón de mi casa que me pareciera seguro. Apagué el celular, tiré la grabadora, hasta pensé en dejar el trabajo en la funeraria. Pero algo en mi interior sabía que nada de eso servía. Él ya estaba en mi vida, y no pensaba irse. Pasaron 2 días sin señales nuevas, y casi me convencí de que todo había terminado. El tercer día, al volver a casa, encontré la puerta entreabierta. El corazón me golpeó en el pecho. Yo era maniático con las cerraduras, jamás dejaba algo abierto. Entré con cautela, sosteniendo un paraguas como si fuera un arma. El departamento estaba en orden, nada revuelto, nada robado. Pero en el piso de la sala había algo nuevo, un saco viejo, de tela áspera, empapado, que goteaba agua oscura sobre las baldosas. Me quedé helado. El olor era el mismo que en mis sueños. Humedad rancia, como ropa enterrada demasiado tiempo. Con un esfuerzo, me acerqué, estiré el pie y lo toqué. Estaba frío, y entonces escuché el sonido. Crack, crack, crack. Venía del pasillo de mi casa. Un crujido lento, constante, que se acercaba. La lámpara del techo parpadeó. Mi respiración se aceleró hasta que sentí que iba a desmayarme. Quise correr hacia la puerta, pero mis piernas no respondían. Y entonces lo vi. El hombre del saco estaba allí, parado en el marco del pasillo, en carne y hueso, o lo que fuera eso, su silueta encorvada, sus ojos vacíos y húmedos. La tela negra pegada a su cuerpo como piel podrida. No habló, no sonrió, solo dio un paso adelante, y el suelo crujió como si se partiera en 2. Yo retrocedí instintivamente, pero la sala parecía encogerse. Cada vez que él avanzaba, el espacio se hacía más estrecho, más opresivo. El aire olía a moho y ceniza. «Vete», grité, aunque mi voz salió débil, rota. El hombre del saco inclinó la cabeza, como si escuchara algo lejano, y entonces abrió la boca. Pero no salió voz humana, sino un sonido de viento húmedo, como si respirara desde un pozo profundo. Un murmullo que helaba los huesos. «Te traje un regalo», señaló el saco empapado en el suelo. Yo lo miré, y para mi horror, se movió. Algo dentro se agitó, golpeando la tela desde adentro. Se escuchó un gemido bajo, ahogado, como de alguien atrapado. Me lancé hacia atrás, tropezando con la mesa. El saco se abrió solo, y de su interior salió una mano blanca, delgada, con las uñas negras y podridas. Los dedos se arrastraron por el suelo, intentando aferrarse a algo. Grité y corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, el pasillo de mi edificio no estaba allí. No había escaleras, ni vecinos, solo el mismo corredor infinito de mis sueños. Azulejos húmedos, luz amarilla parpadeante y un eco lejano de pasos arrastrados. Me quedé paralizado, sin saber si había cruzado a otro lugar o si mi casa había sido devorada por ese pasillo maldito. Al volverme, el hombre del saco estaba a unos metros, mirándome fijamente, y el saco seguía agitándose, con algo vivo en su interior. De repente, todo se oscureció. Sentí un tirón brutal en el pecho, como si alguien me arrancara el aire. Y caí al suelo. Cuando desperté, estaba en mi cama. Todo parecía normal. Las paredes, la lámpara, el ruido lejano de la ciudad. Pensé que había sido una alucinación, un sueño demasiado real. Pero entonces miré al suelo. El saco estaba ahí, abierto, vacío, y junto a la cama, marcadas en el piso, había nuevas huellas húmedas. No de un solo hombre, sino de varios, como si no hubiera venido solo. Me quedé sentado en la cama, paralizado, mirando las huellas húmedas que rodeaban el saco vacío. Eran muchas, no de una sola persona, sino de varias. Algunas pequeñas, como de un niño, otras largas y deformes, con los dedos torcidos hacia adentro.
Todas iban en dirección a mi habitación. El aire se volvió espeso, cargado de un olor agrio, como carne dejada al sol. Cada respiración me quemaba los pulmones. Quise levantarme, pero algo me oprimía el pecho, como si alguien invisible se sentara sobre mí. De pronto, escuché voces, no claras, no humanas. Eran murmullos, susurros que se mezclaban, unos graves, otros agudos, como un coro de insectos. Provenían del pasillo, ese corredor interminable que había reemplazado la entrada de mi casa. Me acerqué con pasos temblorosos, hasta asomarme. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver siluetas moviéndose lentamente. Figuras encorvadas arrastrando los pies, golpeando las paredes con manos huesudas. Y detrás de todas ellas, caminando con calma, estaba él, el hombre del saco. Su mirada vacía me encontró, y los susurros se callaron de golpe. Silencio absoluto. Solo el sonido del agua goteando de las paredes. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, con la voz quebrada. El hombre del saco levantó una mano y señaló el interior del saco vacío, tirado en el suelo, como si me invitara a entrar en él. Retrocedí, negando con la cabeza, y entonces ocurrió algo peor. Las otras siluetas comenzaron a avanzar. Una de ellas salió de la penumbra. Era un niño, o lo que quedaba de uno, piel gris, ojos hundidos, la boca cosida con hilo negro. Se arrastraba hacia mí con las manos ensangrentadas. Grité y retrocedí, pero detrás apareció otra figura. Una mujer con el rostro cubierto de vendas, dejando entrever dientes podridos bajo los pliegues. Y luego otro, y otro. Todos venían detrás de él. El hombre del saco no se movía, solo observaba, paciente, como un pastor, dejando que su rebaño me acorralara. Me refugié en la cocina, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Del otro lado, los murmullos se convirtieron en golpes secos, uñas rasgando la madera, risas ahogadas. El sonido era insoportable. Busqué algo con que defenderme y encontré un cuchillo de cocina. Lo sostuve con ambas manos, temblando, sabiendo en el fondo que era inútil. ¿Cómo cortas lo que no pertenece a este mundo? El teléfono, que había dejado apagado, vibró sobre la mesa. La pantalla negra se iluminó sola y mostró un mensaje. Solo 3 palabras. Ya estamos aquí. La puerta de la cocina se estremeció como si algo enorme la golpeara desde fuera. Los platos vibraron en los estantes. El cuchillo casi se me escapó de las manos. Los golpes cesaron de pronto. Silencio. Un silencio tan denso que me aturdía. Me atreví a abrir un poco la puerta. El pasillo de mi casa había vuelto a la normalidad. No había huellas, ni voces, ni figuras. Solo el silencio nocturno del edificio. Me convencí de que había sido otra alucinación, otra jugada de mi mente enferma. Apagué todas las luces, me encerré en el cuarto y traté de dormir. Pero antes de cerrar los ojos, vi algo en el espejo del armario. No era mi reflejo, era él, de pie, justo detrás de mí, con el saco abierto en sus manos. Y a sus espaldas, alineados en la penumbra, los que vienen detrás. El reflejo en el espejo me congeló la sangre. No era yo, era él. El hombre del saco estaba de pie detrás de mí, sosteniendo su costal abierto, y detrás de él, como sombras deformes, se alzaban las figuras que lo seguían. Me giré de golpe. La habitación estaba vacía. El espejo, sin embargo, mostraba otra escena. Yo seguía sentado en la cama, pero con el rostro hundido en la oscuridad, como si me estuviera pudriendo frente a mis propios ojos. Quise tapar el espejo con una sábana, pero cada vez que lo cubría, la tela se humedecía y se caía sola. Era como si el espejo no aceptara ser ocultado. Al mirarlo de nuevo, noté algo extraño. Los reflejos se movían con un ligero retraso, no al mismo tiempo que yo. Cuando levantaba la mano, mi reflejo tardaba unos segundos en imitarme, y a veces no hacía lo mismo. Me observaba con una sonrisa torcida, un gesto que yo jamás hice. El corazón me latía en la garganta. Me acerqué despacio, hasta casi tocar la superficie fría del cristal. El reflejo también extendió la mano, pero no coincidía con la mía. Sus dedos eran más largos, más delgados, con uñas negras. «¿Qué quieres de mí?», susurré. El reflejo abrió la boca,
pero no salió mi voz. Fue el murmullo del saco, ese viento húmedo que había escuchado antes. Palabras rotas, incomprensibles, como si vinieran desde el fondo de la tierra. De pronto, detrás de mi reflejo apareció otra figura. Una mujer vendada, la misma del pasillo. Se inclinó sobre mi hombro en el espejo y susurró algo al oído de mi doble. Yo no sentí nada, pero en el reflejo mi cuerpo se estremeció como si lo hubiera escuchado. La pantalla del celular vibró de nuevo sobre la mesa. Lo tomé con manos temblorosas. Un mensaje nuevo, esta vez con una sola palabra. «Mírate», obedecí, levantando la vista hacia el espejo. Mi reflejo ya no me imitaba. Ahora estaba sonriendo ampliamente, mostrando dientes podridos. Detrás de él, las sombras se multiplicaban, amontonándose, como si empujaran contra el cristal para salir. Golpeé el espejo con el puño, gritando, pero no se rompió. Solo vibró, como si fuera agua en lugar de vidrio. Y entonces lo vi. Una mano huesuda, blanca y húmeda, empezó a salir del reflejo, atravesando la superficie como si nada. Retrocedí, tropezando con la cama. La mano se abrió, intentando atraparme, mientras otras comenzaban a asomarse. Dedos de niño cosidos, garras ennegrecidas, uñas que chirriaban contra el vidrio. El espejo se convirtió en una ventana hacia ellos. Corrí hacia la cocina a buscar algo pesado. Tomé un martillo y regresé decidido a romperlo. Pero antes de golpear, escuché una voz clara, distinta a todas las demás. Era la mía, desde dentro del espejo. «No lo hagas. Si lo rompes, yo quedo aquí, para siempre». El reflejo me miraba con desesperación, idéntico a mí ahora, como si de verdad fuera yo atrapado allí dentro. Mi respiración se cortó. No podía distinguir qué era real. Yo estaba afuera mirando adentro, o era al revés. El hombre del saco apareció detrás del reflejo, puso una mano sobre su hombro y me miró directamente. Luego señaló el saco, abierto y oscuro como un agujero. El mensaje era claro. Mi lugar estaba ahí dentro, con ellos. El celular vibró una vez más. Mensaje final. El espejo elige. El cristal empezó a temblar con fuerza, y la figura de mi reflejo extendió la mano hacia mí, suplicando. Detrás, las criaturas empujaban, queriendo salir todas a la vez. La superficie se abombaba, hinchándose, a punto de estallar. No lo pensé más. Levanté el martillo con todas mis fuerzas y lo lancé contra el espejo. Un estallido ensordecedor llenó la habitación. Miles de fragmentos volaron por el aire y por un segundo creí haberlo destruido todo. Pero cuando abrí los ojos, no había cristales en el suelo. El espejo seguía intacto y en él yo ya no estaba. Me toqué la cara, el pecho, los brazos. Seguía allí, de pie en mi habitación, respirando con dificultad. Pero el espejo mostraba otra cosa. Un vacío donde debía estar mi reflejo. Era como si yo no existiera ya para ese cristal. El silencio me aplastaba. El martillo se me resbaló de la mano, cayendo al suelo con un golpe seco. Entonces, el teléfono vibró una vez más. No me atreví a mirarlo, pero la pantalla se encendió sola, mostrando mi propio rostro. Un rostro que sonreía con crueldad, torcido, con los ojos hundidos, y esa versión de mí estaba dentro del espejo. Movía los labios, y en la pantalla del celular aparecían las palabras. Ahora yo estoy afuera. El corazón me dio un vuelco. Me miré las manos. Estaban distantes. La piel parecía más pálida, con venas oscuras marcándose bajo la superficie. Las uñas, más largas y quebradizas. El aire que exhalaba tenía olor a hierro y humedad, como si llevara un cementerio dentro. Caminé tambaleándome hacia el baño. Encendí la luz y me miré en el pequeño espejo sobre el lavabo. Ahí sí había un reflejo, pero no era del todo mío. La mitad de mi rostro parecía normal. La otra mitad estaba descompuesta, como carne en descomposición, colgando en jirones invisibles para el resto del mundo. El ojo izquierdo se movía con lentitud, como si no me perteneciera. Me llevé las manos a la cara y sentí la textura desigual. Piel tibia a un lado, piel fría y rígida al otro. El vómito subió a mi garganta, pero nada salió. De pronto, escuché pasos en el pasillo. Pasos firmes, seguros, como los míos, pero no eran míos. Abrí la puerta con cautela.
y lo vi. Ahí estaba yo, mi otro yo, caminando tranquilamente por mi casa, sonriendo como si siempre le hubiera pertenecido. Su piel era perfecta, su mirada clara, su respiración serena. Él era yo, completo, intacto. Yo, en cambio, era la sombra. Se giró hacia mí, y por primera vez lo escuché hablar con mi voz. Gracias por el intercambio. Tú descansarás aquí, con ellos. Yo viviré tu vida. Detrás de él, en el aire, se movían las figuras del saco, la mujer vendada, el niño cosido, y otros más que apenas podía reconocer. Me miraban con hambre, como buitres alrededor de un cadáver. Retrocedí hacia el baño, cerré la puerta y la trabé con el seguro. El espejo del lavabo temblaba, mostrando al Damián perfecto en lugar de mí, y en su sonrisa se adivinaba el triunfo. Golpearon la puerta con fuerza, primero un puño, luego varios. Rasguños metálicos, risas ahogadas, como si todos ellos quisieran entrar conmigo. El celular vibró una última vez en el suelo, lo recogí con las manos temblorosas. Un mensaje nuevo, escrito con letras rojas que parecían sangrar en la pantalla. Acepta tu lugar. Me arrodillé, con la espalda contra la puerta, sintiendo cómo los golpes la iban debilitando. En el reflejo del lavabo, mi otro yo levantó la mano, despidiéndose, mientras se alejaba de la cámara del espejo. Y comprendí la verdad. El espejo había decidido, yo ya no era el dueño de mi vida. La puerta del baño se dio finalmente con un estruendo. Me cubrí el rostro, esperando que las manos podridas me arrastraran, pero no pasó nada. Al abrir los ojos, estaba en otro lugar. Frente a mí se extendía el pasillo interminable de azulejos húmedos. La luz amarilla parpadeaba. El aire apestaba a moho y agua estancada. Miré mis manos. Seguían siendo las mismas, pálidas, semidescompuestas. Yo era el que había quedado atrás. Del otro lado, a través de un marco invisible, pude ver mi departamento. Y allí estaba él, el otro Damián, mi copia perfecta. Salía del baño, respirando tranquilo, acariciando las paredes como si fueran suyas desde siempre. Lo vi tomar mi celular, ponerse mi chaqueta y salir del apartamento como si nada hubiera ocurrido. Sus pasos eran firmes, humanos. Yo golpeé el aire, grité, pero mis puños solo atravesaban el marco como si fuera agua. Él no podía verme ni oírme. Intenté seguirlo, pero cada vez que me acercaba, el pasillo se alargaba más y más. Detrás de mí resonaban murmullos, risas infantiles, respiraciones húmedas. Ellos venían conmigo. Ellos eran mis únicos acompañantes ahora. Desde mi prisión, vi cómo mi otro yo vivía mi vida. Al día siguiente se presentó en la funeraria. Julián lo saludó, y el impostor sonrió como yo solía hacerlo. Trabajó con calma, preparó cuerpo sin titubear, incluso tarareó una canción. Era mejor en mi papel de lo que yo había sido jamás. Yo gritaba dentro del cristal invisible, suplicando que alguien notara la diferencia, pero nadie lo hizo. Para todos, él era Damián, yo era un fantasma. Las noches eran peores. Desde el pasillo interminable, podía asomarme a los espejos del mundo real. A través de ellos lo veía cenar, dormir, hablar por teléfono. Cada espejo era una ventana, pero nunca una salida, y en cada reflejo yo estaba detrás, atrapado, con la boca abierta en un grito que nadie escuchaba. Una semana después, algo cambió. El impostor comenzó a invitar a otros a mi casa. Gente que yo no conocía, hombres y mujeres de aspecto extraño, con ojos apagados, que entraban en silencio y se quedaban horas encerrados con él. No hablaban mucho, apenas murmuraban en un idioma que no reconocía. Pero cuando se marchaban, siempre dejaban marcas húmedas en el suelo, huellas que solo yo podía ver desde el otro lado. Comprendí el horror. No solo me habían robado la vida, la estaban usando como puerta. Mi cuerpo, mi nombre, mi apartamento, se habían convertido en un puente para que ellos cruzaran. Una noche lo vi claramente. Mi impostor estaba de pie frente al espejo del dormitorio, sosteniendo el saco vacío. Uno por uno, los visitantes se acercaban y tocaban el cristal. Sus manos se hundían en la superficie como si fuera agua, y al otro lado, en mi pasillo interminable, aparecían nuevas siluetas. Yo los veía llegar,
uniéndose a la multitud que me rodeaba. Él abre la puerta, susurró una voz cerca de mi oído. Me giré, y el niño de boca cosida estaba a mi lado, mirándome con ojos vacíos. Él deja entrar a los nuestros. Me estremecí. Ahora lo entendía. Yo ya no era el elegido, solo era el testigo. El verdadero anfitrión era mi reflejo robado, y el mundo de los vivos estaba siendo invadido, poco a poco, sin que nadie lo notara. Un día vi a Julián. Había ido a visitarme a casa. Mi impostor lo recibió con una sonrisa amplia y lo hizo pasar. Yo gritaba desde el pasillo, golpeaba el cristal invisible, pero era inútil. Desde el espejo del salón lo vi todo. El impostor le ofreció una copa de vino. Hablaron un rato, hasta que Julián notó las manchas húmedas en el suelo y frunció el ceño. Entonces el impostor sacó el saco. Lo abrió delante de él. Yo vi cómo Julián intentaba correr, cómo gritaba mi nombre. Pero de dentro del saco salieron manos, decenas de manos, que lo arrastraron hacia la oscuridad. Su cuerpo desapareció sin dejar rastro. Y entonces, por primera vez, el impostor me miró directamente a través del espejo. Sus ojos eran los míos, pero vacíos, y sus labios se movieron lentamente. Pronto, tú no serás el único aquí dentro. El reflejo de mi impostor seguía allí, triunfante, mientras yo me ahogaba en el pasillo eterno. Detrás de mí, los susurros crecían, mezclados con llantos y risas infantiles. Sabía lo que venía. Mi lugar estaba sellado. Los días pasaban, o al menos eso parecía. Aquí no había sol ni relojes, solo la misma luz amarillenta que parpadeaba. Yo veía todo a través de los espejos. El impostor trabajaba, reía, ocupaba mi vida. La funeraria se convirtió en un lugar distinto. Cada cuerpo que llegaba, él lo trataba con una devoción extraña, murmurando frases en voz baja. Y cada cadáver preparado era, en realidad, una ofrenda al saco. Pronto noté que los funerales en la ciudad se volvían extraños. Familias enteras desaparecían después de visitar la funeraria. Yo los veía entrar, pero nunca salían. En su lugar, las filas de sombras en mi pasillo aumentaban. Había más niños, más ancianos, más mujeres vendadas. Todos caminaban detrás de mí, arrastrando sus pies en la oscuridad. Me di cuenta de que el saco no era solo suyo. Era un ciclo, una herencia. Yo había caído en él, Julián también. Ahora la ciudad entera comenzaba a ser devorada. Una noche, mientras observaba desde el espejo de la sala, vi al impostor abrir el saco y colocarlo sobre el sofá. De su interior salió una voz profunda, cavernosa, que hizo temblar hasta las paredes. El intercambio está completo. Es hora de cerrar el ciclo. El impostor asintió y, por primera vez, lo vi arrodillarse. Ya no era mi doble arrogante, era un sirviente, y entonces lo comprendí con horror. Ni siquiera él era el verdadero dueño de la vida robada. Solo era otro peón, como yo lo había sido. El saco comenzó a agitarse violentamente. Un vórtice oscuro se abrió, aspirando todo lo que había alrededor. Muebles, lámparas, fotografías. El departamento entero se retorció como si fuera absorbido. Desde mi lado, el pasillo se estremecía, y las filas de sombras fueron empujadas hacia adelante, todas juntas, hasta quedar frente a la boca del saco. Una fuerza invisible me arrastró también. Grité, arañando las baldosas húmedas, pero fue inútil. Todos fuimos absorbidos hacia ese agujero oscuro. Me encontré de pie en una sala inmensa, imposible, construida de espejos que reflejaban infinitas versiones de mí mismo. En el centro estaba él, el hombre del saco, más grande que nunca. Su figura se perdía en la altura, como si no tuviera fin. Sus ojos vacíos me miraban fijamente. «Siempre hay un sustituto», dijo con voz de viento podrido. «Tú fuiste elegido, luego fuiste reemplazado, y ahora serás alimento». El impostor apareció a mi lado, todavía con mi rostro, pero su piel se derrumbaba, revelando lo que realmente era, un amasijo de carne húmeda, sostenido por hilos negros. Me miró y sonrió. «Ya no importa quién era quién, el saco nos guarda a todos». Las filas de sombras comenzaron a marchar hacia el interior del costal gigantesco. Una a una se hundían en la negrura, desapareciendo sin un grito. Cuando llegó mi turno,
Me resistí con todas mis fuerzas. No, no soy tuyo, Rugi. El hombre del saco extendió su mano, y un frío absoluto me paralizó. Sus dedos me rozaron la frente, y en ese contacto entendí lo inevitable. El saco nunca se llena, porque no guarda cuerpos, guarda ecos. Guarda historias, miedos, reflejos. Y yo ya era solo eso, un eco. Mi último recuerdo es caer en la oscuridad infinita, rodeado de voces que repetían mi nombre una y otra vez. Luego, nada. Dicen que en la funeraria de San Jerónimo todavía se escuchan ruidos extraños en las noches, que los espejos del lugar nunca reflejan exactamente lo mismo, y que, si uno se acerca demasiado, puede ver una silueta golpeando desde adentro, con la boca abierta en un grito eterno. Algunos aseguran que es Damián, el joven embalsamador que desapareció sin dejar rastro. Otros murmuran que es solo el eco de alguien que ya fue devorado por el saco. Sea lo que sea, una cosa es cierta: el hombre del saco siempre encuentra a alguien más.